Parashá Vayehanan y supliqué en español. Bien amados, hoy es el día 15 del mes de Ab del año 5782. Para tener en cuenta esta fecha durante el transcurso del estudio de esta parashá. Esta porción de la Torá comienza en el capítulo 3, versículo 23. Está escrito: supliqué a Hashem en aquel tiempo, diciendo: mi Señor, Hashem Elohim, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. Aquí ya vemos a Moshe diciendo: tu grandeza y tu mano fuerte. Porque ¿qué poder existe en el cielo o en la tierra que pueda ser como tus obras y como tus portentos? Una especie de pregunta que hace Moshe Rabén. Continúa Moshe: permíteme ahora pasar y ver la tierra buena que está al otro lado del Jordán, esta montaña buena y el Líbano. Aquí en esta frase vemos a Moshe Rabenu diciendo dos veces la tierra buena y esta montaña buena. Sería que antes Moshe Rabenu no vio que la tierra era buena cuando se presentó la situación de los espías. Ya en el versículo 26 está escrito: pero se enojó conmigo Hashem por causa de ustedes. Está haciendo una alocución Moshe Rabenu a los hijos de Israel. Y continúa: sí, pero se enojó conmigo Hashem por causa de ustedes y no me escuchó. Entonces, hasta aquí vemos que Moshe ya le había hecho el pedido a Dios Altísimo, nuestro Creador, para que le permitiera entrar a la tierra prometida. Por eso encontramos a Moshe diciendo: supliqué a Hashem. Es decir, no era la primera oportunidad, la primera ocasión en que hacía este pedido Moshe a Hashem. Suplicar, ya en este término, es pedir a alguien una cosa con humildad, con sumisión, pero a la vez con vehemencia. Ya sabemos que Moshe Rabenu se caracterizó a través de toda la historia por su humildad, ¿cierto? Dicen que era el hombre más manso y humilde sobre toda la tierra. Se caracterizó también por su sumisión a Dios al aceptar dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida desde Egipto, sacar al pueblo de Israel desde Egipto. Pero esta vez encontramos que Moshe Rabenu habla con vehemencia, es decir, habló con pasión, dejándose llevar en ese momento de sus impulsos, llegando casi a lo irracional. Por eso está escrito: no me escuchó Hashem. Hashem sabía que Moshe ya estaba perdiendo, como decimos nosotros popularmente, perdiendo la cabeza. Y lo que hablaba, lo que salía de sus labios, de su boca, no era con su intelecto, sino lo que salía ya de su corazón. Amados, alguna vez nos hemos
preguntado qué hubiese sucedido con Moche si él en esa oportunidad había entrado a la cabeza del pueblo escogido de Dios a la tierra prometida? No nos podemos apartar de que Moche fue un ser humano y por eso había empezado a perder la cabeza. Hashem le dijo: es demasiado para ti. No sigas hablándome más sobre este asunto. Quizás nuestro creador, quizás Hashem, visualizó a Moche entrando a Jerez Israel con todo su pueblo, sacando pecho erguido y diciéndole: Moche a Hashem, cumplí la tarea que me encomendaste. Ahora, ¿cuál es mi recompensa? Quizás, si esto hubiese sido así, entonces, ¿dónde había quedado la humildad de Moche? ¿Cierto? Pudo haber sucedido esto, solamente Dios lo sabe. Vamos a cerrar esta parte inicial de la paracha aquí. Ahora volvemos más adelante a la segunda parte. La paracha de Hanán nos enseña que Dios, Hashem, ya le había dicho a Moche que no entraría a Jerez Israel. Sin embargo, el amor de Moche por esta tierra y por su pueblo era tan inmenso que siempre que veía una oportunidad mínima para anular ese decreto, volvía a insistir con sus rezos, con sus plegarias, con sus oraciones. Nunca Moche Rabenu se cansó de rezar, se cansó de orar, de pedirle al Creador por esta situación, que le permitiera entrar a la tierra prometida. Y eso lo podemos trasladar a nuestro sentir, a nuestro diario vivir. Muchas veces nosotros hacemos nuestras peticiones, nuestros ruegos al Creador y en un día, 2 días, 3 días deseamos tener respuesta a nuestras peticiones. Moche Rabenu nunca se cansó. Yo creo que hablándolo así proporcionalmente, primero se cansó Hashem de escuchar tanta oración y tanta plegaria que le dijo a Moche Rabenu: basta ya, es suficiente. Y esto nos enseña de que nosotros no podemos desfallecer en nuestros rezos, en nuestras oraciones, en nuestras plegarias. Queremos continuar haciéndolas hasta que esa petición se cumpla o se cumpla la santa y divina voluntad de Dios en nuestras vidas. Moche Rabenu amaba al pueblo de Israel, amaba a Jerez Israel, a la tierra de Israel. Pero una cosa era lo que Dios tenía para él y otra lo que Moche quería recibir a través de sus rezos y de sus oraciones. Dios escuchaba a Moche en sus plegarias y Dios le tenía una bendición enorme, grandísima a Moche Rabenu. Moche Rabenu quizás se conformaba con pasar a Jerez Israel. Ese era su pedido, esa era su petición. Entonces, vuelvo y les comparto, amigos, amados, Talmidim. Unas cosas son las que nosotros pensamos y otras las que el Eterno tiene
para cada uno de nosotros. Enseñan a sus sabios que aquí, después de haber derrotado a los poderosos reyes Sihón y Og, cuyas tierras eran parte de las que fueron otorgadas a Israel, Moche albergaba la esperanza de que esta manifestación de la grandeza y mano fuerte de Dios, como expresa el versículo 24, significara finalmente la posibilidad de que le fuera concedido entrar en la tierra prometida, por lo que imploró que se le otorgara el derecho de cruzar el río Jordán. Enseña Rashi, el comentarista de la Torá. Moche solo rezaba a estas instancias para que le fuera permitido entrar en la tierra y caminar a su largo y ancho, pisar la tierra de Jerez Israel, y no para seguir siendo el líder de la nación. Él ya se había dado a entender o el brazo a torcer de que, bueno, está bien, yo solamente quiero entrar a Jerez Israel, caminar en la tierra y con eso me voy a sentir bien. Él ya no entendía de que Yehoshua era quien iba a conducir el pueblo de Israel a estas instancias. Mientras pudiera entrar en Jerez Israel para realizar los mandamientos que solo se pueden cumplir en ella, Moche se sentía conforme con el hecho de que Yehoshua fuese su sucesor. ¿Sí? La palabra supliqué es uno de los 10 términos que se designan para la plegaria. Se usa cuando uno pide que se otorgue un favor que no merece, ya que la gente realmente justa y humilde nunca se siente merecedora de la misericordia de Dios. Comenta el Midrash a modo de homilía que Moche utilizó esta palabra con el objeto de que fuera una declaración para la posteridad del pueblo de Israel, diciendo, es a ellos que así como él nunca perdió la esperanza y siguió rezando, pese a que Dios le había ya dicho que no podría entrar en la tierra. Igual, nosotros nunca debemos renunciar a la misericordia de Dios, pues las puertas de las lágrimas siempre están abiertas. Está escrito, tu grandeza y tu mano fuerte, como leímos anteriormente. Estas palabras aluden a la misericordia y a la voluntad de Dios, que no tienen límites para perdonar a los pecadores. Su mano derecha está siempre abierta para recibir a aquellos que hacen penitencia, que nos arrepentimos, y es tan fuerte que se impone inclusive al atributo de justicia. Cuando Hashem le dijo a Moche, es demasiado para ti, Dios le estaba prohibiendo a Moche seguir rezando por eso. No fuera que la gente dijera posteriormente, el maestro es demasiado severo y el alumno es demasiado persistente. Otra interpretación que dan nuestros sabios podría ser, hay bastante para ti. Es decir, Hashem estaba asegurando a Moche una recompensa inmensamente mayor, incluso que la de Jerez Israel. Enseñan a nuestros sabios que
Beit Peor era una ciudad cerca de su campamento, el campamento donde estaba Moche. La ciudad con ese nombre aparece en Yoshua, en el capítulo 13, versículo 20. Moche mencionó a Peor en alusión al pecado que allí cometieron los hijos de Israel, como está escrito en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 25, del 1 al 3. Y para demostrarle al pueblo lo mucho que Dios lo ama, ya que al único que le prohibieron entrar a Jerez Israel fue a Moche. Mientras que el pueblo estaría ingresando en ella con gloria y majestad, pese a todos los errores y todos los pecados que el pueblo de Israel había cometido. Con esto, Moche introdujo el siguiente capítulo. Si Dios fue tan misericordioso con ellos, ciertamente su obligación era ser leales a Él. En capítulo 4, versículo 5 está escrito: dijo Moche al pueblo: vean, les he enseñado decretos y leyes, como me ordenó Hachín, mi Dios, para que hagan así en el interior de la tierra a la que vienen, para poseerla. Salvaguárdenlos y realícenlos, porque esa es su sabiduría y su discernimiento ante los ojos de los pueblos, que oirán todos los decretos estos y dirán: por cierto, un pueblo sabio y discernidor es esta nación grande. Porque ¿cuál es una gran nación que tenga un Dios cercano a ella como Hachén, nuestro Dios, siempre que clamamos a Él? ¿Y cuál es una gran nación que tenga decretos y leyes justas, como es toda esta Torá que yo doy delante de ustedes hoy? Solo cuídate y cuida tu alma sobremanera. No sea que olvide las cosas que han contemplado tus ojos, y no sea que las retires de tu corazón todos los días de tu vida. Y se las harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Salvaguardemos, palabra clave que encontramos aquí en esta lectura. Esta palabra suele traducirse como observar, pero en este versículo la palabra realizar ya indica la observancia de los mandamientos. En este caso, la palabra se refiere al estudio de la Misná, la tradición oral, que debemos aprenderla, debemos memorizarla para saber cómo realizar debidamente o poner en práctica las misbot, los mandamientos. La Torá declara que el resultado será el reconocimiento universal de la sabiduría de Israel, incluso a raíz de su adhesión a los decretos, porque la sabiduría inherente en las partes accesibles al estudio racional de la Torá convencerán a la gente intelectualmente sincera que debe existir una gran sabiduría divina también en todos los decretos. Moche exhortó muchas veces al pueblo a recordar no solo los mandamientos, sino también todo el acontecimiento de la teofanía en el Sinaí, los truenos
y relámpagos, la gloria y la majestuosidad que no solamente pudo ver una élite selecta, sino millones de personas. Así pues, si alguien quisiera dudar del origen de la Torá, toda la nación podría levantarse y atestiguar respecto de lo que presenció. Se trata de una experiencia que se los ordenó a los judíos compartir con su descendencia generación tras generación. Solo si recuerdas las leyes y las cumples a la perfección, te respetarán las naciones. Porque si permites que el olvido desvirtúe tu correcto cumplimiento de los mandamientos, serás visto como un necio. La Torá no es una tienda de variedades, enseñan nuestros sabios, de lo que uno pueda escoger y descartar lo que le plazca. Es como los planos arquitectónicos de un edificio complejo, a menos que se siga fielmente cada parte de la construcción, esta podría derrumbarse. Está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 24. Pero guarden mucho sus almas, porque no vieron ninguna imagen el día en que habló Hachén con ustedes en el monte Horeb, de medio del fuego. No sea que se corrompan y se hagan imagen tallada, imagen de cualquier forma, figura masculina o femenina, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada alguna que vuele por el cielo, figura de algo que se arrastre sobre la tierra, figura de pez que hay en el agua bajo la tierra. Y no sea que alces tus ojos al cielo y veas el sol, la luna y las estrellas, toda la hueste del cielo, y te desvíes y te prosternes ante ellos y los sirvas, los cuales designó Hachén, tu Dios, para todas las naciones debajo de todo el cielo. Pero ustedes tomó Hachén y lo sacó del crisol de hierro de Egipto, para que sean para él nación de heredad como este mismo día. Hachén se enojó conmigo por sus actos y juró que yo no cruzaría el Jordán y que no entraría en la tierra buena que Hachén, tu Dios, te da por heredad, porque yo moriré en la tierra esta. No cruzaré el Jordán, pero ustedes pasarán y poseerán esta buena tierra. Cuídense. No sea que olviden el pacto de Hachén, su Dios, que selló con ustedes y se hagan imagen tallada, imagen de cosa alguna, como te ha ordenado Hachén, tu Dios. Porque Hachén, tu Dios, fuego consumidor es, Dios celoso. Amados, leí textualmente todo lo que está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 4, desde el versículo 15 al 24. Dice, cuídense, no hagan imagen tallada, una referencia casi en todo esto que acabé de compartir, una referencia, valga la redundancia, acerca de la idolatría. Dice, imagen de cosa alguna, ya sea con el cielo, con la luna, con el sol, con las estrellas, absolutamente con nada
de esto y termina diciéndonos: fuego consumidor es Dios. Dios es un Dios celoso. Enseñan los sabios que Hachén, al sacar al pueblo de Israel de Egipto, estableció una relación especial con el pueblo y los hizo su nación de heredad. Dado que Israel es la heredad de Dios, no puede osarse a atribuir importancia ni siquiera a los cuerpos celestiales. El crisol de hierro que nos habla el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 4, se usa para purificar el oro y limpiarlo de elementos extraños. La razón por la cual Hachén sometió a Israel a largos años de difícil y cruento exilio en Egipto fue para limpiarlo de sus rasgos más viles e incluso de la gente que no merecía ser redimida. Si Hachén le hubiera permitido a Israel multiplicarse y convertirse en una gran nación sin los rigores del exilio, no hubieran estado dispuestos a recibir la Torá que tantas limitaciones les impondría sobre sus deseos naturales y habituales. Entonces, era necesario que el pueblo de Israel hubiera pasado por el exilio. El capítulo 4, del versículo 25 al 40, nos enseña acerca de este exilio y nos enseña acerca del retorno. Este pasaje es la lectura de Tisha B'Av, debido a que describe brevemente cómo el pueblo de Israel provocará su propio destierro y cómo hallará su camino de regreso. La pereza espiritual conducirá finalmente al pueblo a perder el entusiasmo por la Torá y sus infinitas oportunidades de crecimiento, tanto espiritual como de estímulo intelectual. Moshe advirtió que esto podría suceder fácilmente cuando hayan estado mucho tiempo en la tierra y perdido su lozanía y energía de descubrimiento espiritual, reemplazando a este con nuevos estímulos que originaban en el modo de vida de sus vecinos. En la antigüedad, esto significaba la idolatría, es decir, cambiar todas las cosas de Dios por sus propios dioses. Ahora, en épocas más recientes, significó las diversas filosofías que han atraído en forma tan peligrosa a los hijos de Israel de muchos países. El capítulo concluye con la reafirmación de que al final los hijos de Israel retornarán a sus orígenes. El Midrash registra el 15 de Av, tal como compartimos al inicio de esta paracha. El Midrash registra el 15 de Av respecto de los 600,000 judíos que fueron condenados a la pena de muerte. Fueron condenados a la pena de muerte por el pecado de llorar en vano cuando regresaron los espías de la tierra prometida. 15,000 judíos morían cada Tisha B'Av. En el último Tisha B'Av, en el desierto, 15,000
1000 hombres excavaron sus propias tumbas y guardaron su fin, guardaron o esperaron su muerte. Pero Dios, Hashem, dispensó sus vidas y sobrevivieron. Es decir, Hashem perdonó sus vidas y sobrevivieron. No obstante, al levantarse en la mañana de ese Tisha B'Av, ignoraban que habían sido perdonados. Por el contrario, pensaron que habían errado en su cálculo de la fecha. De modo que se acostaron en sus tumbas que ellos mismos habían cavado nuevamente cada noche durante las siguientes 5 noches. Cuando llegó el 15 de Ab, un día como hoy, estamos transcurriendo el 15º día del mes de Ab, y vieron la luna llena, pues el mes hebreo se rige por la luna, cayeron en la cuenta que sus cálculos habían sido correctos y que, puesto que Tisha B'Av ya había pasado, eso significaba que el decreto que pesaba sobre ellos seguramente había sido anulado. Entonces, observaron este día como uno de celebración y regocijo. Una fecha como la de hoy. Veamos esto. En el Talmud, en el Tratado de Baba Batra, capítulo 121b, encontramos lo siguiente. Dios no habló a Moche, salvo en 4 ocasiones que requerían de acción inmediata. Dios no habló a Moche. Hasta que todos los condenados a muerte en el desierto hubieran desaparecido. El versículo en el libro de Devarim, Deuteronomio 2:16, se expresa: y fue cuando acabaron de morir todos los hombres de guerra. Murieron aquellos en edad militar cuando regresaron los espías y por lo tanto condenados a muerte de entre el pueblo. Y a continuación dice: y Dios me habló, o sea, palabras de Moche, Dios me habló diciendo: a pesar de que habían dejado de morir en Tisha B'Av del 39º año de su salida de Egipto, Dios no habló a Moche 1 año y medio más. Es decir, hasta el 15 de Ab, el 40º año, una fecha como hoy, porque durante todo ese periodo los hijos de Israel vivieron adorados con el miedo de morir y la presencia divina. La Shekinah solo mora donde hay alegría. Fue recién el 15 de Ab que del último año antes de ingresar a la tierra prometida, que el pueblo de Israel volvió a alegrarse. Pues fue entonces cuando se percataron de que el decreto había sido derogado y cuando Hashem volvió a hablar con Moche de una forma directa y con un espíritu de reconciliación con su pueblo Israel. El capítulo 5 de Deuteronomio de Devarim está escrito: cuidarás el día de Shabbat para santificarlo, como te ha ordenado Hashem tu Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es Shabbat para Hashem tu Dios. No harás ninguna labor,
ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu sierva, ni tu toro, ni tu burro, ni ningún animal tuyo, ni tu converso dentro de tus ciudades, para que descansen tu siervo y tu sierva como tú. Recordarás que esclavo fuiste en la tierra de Egipto y que te sacó Hachén, tu Dios, de allí con mano fuerte y brazo extendido. Y por lo cual te ha ordenado Hachén, tu Dios, que hagas el día de Shabbat. Leíamos que está escrito, recordarás que esclavo fuiste en la tierra de Egipto. Recuerda que fuiste esclavo y que hoy estás libre solo porque Dios te rescató, por lo que tienes obligación de cuidar sus mandamientos. El precepto, el libro de Shemot de Éxodo, vincula la observancia de Shabbat con el hecho de que Dios creó el universo en 6 días, en tanto que aquí la vincula con la esclavitud de Egipto y se ofrecen varias explicaciones. Los pasajes se refieren a dos aspectos igualmente válidos de la observancia al reposo en día de Shabbat. El de Shemot, del libro de Éxodo, se centra en la santidad del día, que se deriva del hecho de que Dios cesó su labor de la creación en este día. Aquí la Torá establece que debemos descansar en Shabbat para recordar su pasado como esclavos en Egipto. La mención de Egipto no está relacionada con las leyes generales de Shabbat, sino que se incluye simplemente como un motivo por el cual la Torá insiste en que los esclavos se abstengan de todo tipo de labor. El énfasis sobre la creación en Shemot y la mención del Éxodo aquí son mutuamente complementarias como expresiones de la misma idea. Dios, Hachén, es el creador y Señor omnipotente del universo. Los imponentes milagros del Éxodo demostraron que Dios no solo creó el universo, sino que sigue manteniendo hasta hoy en día el dominio absoluto para intervenir e imponer sobre las leyes de la naturaleza según sea su voluntad. Por esta razón, el Kiddush de la noche del viernes de Shabbat habla del Shabbat como una conmemoración del éxodo de Egipto y como remembranza de la obra de toda la creación. Bien, retomando el tema de Baal Peor, enseñan nuestros sabios que las mujeres moabitas no solo seducían a los hijos de Israel, sino que también los incitaban a rendir culto al ídolo nacional moabita Baal Peor. Como resultado de ello, se desató una plaga y murieron 24,000 hijos de Israel. Veamos la historia de Sodoma y Gomorra 400 años hacia atrás para comprender toda esta parte. Mientras las ciudades estaban siendo devastadas por lluvias de azufre y fuego, el sobrino de Abraham, Lot, escapó hacia las montañas con sus 2 hijas. Las hijas contemplaron la devastación y asumieron que eran los únicos sobrevivientes en la tierra. Esto
convierta a su padre en el único hombre vivo. Por lo tanto, con el fin de propagar la especie humana, ellas mantienen relaciones incestuosas con su padre. Las dos hijas emborrachan a su padre, Lot, y 9 meses más tarde, cada una de ellas da a luz a un varón. Esto está escrito en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 30 al 38. La hija más joven llamó a su hijo Ben-Ammi, que significa hijo de mi pueblo. Ese fue el nombre que le dio. Ella se sentía incómoda con la idea del incesto y modestamente ocultó el linaje del bebé. ¿Qué sucedió? La hija mayor también se sentía incómoda con todo el asunto del incesto, pero lidió con ello de una manera muy diferente. Ella imaginó que al presentar el incesto como una alternativa válida, justificaría totalmente su comportamiento y por lo tanto no tendría que sentirse culpable. En otras palabras, yo puedo hacer lo que quiero, ¿sí? Ella, la hija mayor, descaradamente llamó a su hijo Moab, que significa de mi padre. El nombre del niño representa de esta manera el incesto. Precisamente el descendiente de ese niño, Moab, fue quien incitó a los hombres judíos a la inmoralidad sexual y a rendir culto al ídolo Baal Peor. El Talmud, en el Tratado del Sanedrín 60b, describe distintos tipos de culto idólatra. Algunos ídolos son servidos ofreciendo sacrificios humanos, otros tirando piedras, pero el método de servicio a Baal Peor es el más inusual de todos. Él es venerado a través de la defecación. ¿Cuál es el significado de este extraño tipo de adoración? El Talmud dice que los seres humanos compartimos 3 funciones primarias con los animales. Son la alimentación, la procreación y la eliminación de residuos. El enfoque judío de la vida es elevar lo físico mediante la conexión con lo espiritual. Por ejemplo, nosotros santificamos el acto de comer consumiendo solamente comida kosher, comida kasher. Santificamos el acto sexual situándolo en el contexto del matrimonio con compromiso y amor. Y santificamos el acto de eliminación de residuos diciendo una bendición para agradecer a Dios por el milagroso funcionamiento de nuestro cuerpo humano. La sociedad secular hace todo lo contrario. El acto de comer es glorificado como un acto de indulgencia física. Por ejemplo, se hacen concursos de quién come más.
El sexo también es glorificado como un acto de indulgencia física, un objeto utilizado en la publicidad, el cine y en Internet. Con esta ideología básica, el hecho de que Moab glorificara el acto físico de defecar ante ese ídolo no era algo anormal para ellos. Y algunos judíos lo hicieron, algunos judíos lo practicaron. ¿Y por qué lo practicaron? Por la inmoralidad sexual, ya que las mujeres moabitas se los exigían para poder tener intimidad con ellas. Amados, enseña a nuestros sabios de Israel que fue tan grande este pecado de los hijos de Israel delante de los ojos de Dios, que cuando se le cumplieron sus días a Moshe Rabenu, Hashem mismo lo enterró en la tierra de Moab, frente a Baal Peor, para expiar por los pecados, por todos los pecados de su pueblo. Un sadik, un justo, expió por la transgresión de muchos, en este caso Moshe Rabenu. Y un sadik, un justo, expió por la transgresión de toda la humanidad, Yeshua HaMashiach. En el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, capítulo 2, estudiamos acerca de nuestro Ribi, y aquí enviándole un mensaje a la Keilah judía exiliada en Tiatira. Está escrito en el versículo 18, desde el versículo 18. Y escribe al ángel, al emisario de la comunidad judía que está en Tiatira. Esto dice el juez supremo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce refulgente como a punto de fundición. Tengo conocimiento pleno de tu halajá, de la forma de vida, de la Torá oral, y tu amor y tu fe, tu emuná y tu abodá, tu servicio y tu perseverancia. Y sé, y sé que tus maasim, tobin, aharonumim, son más abundantes que las richunim, o sea, los primeros sabios. Pero tengo contra ti que permites entrar en la comunidad a esa mujer, Jezabel, quien a sí misma se hace llamar profetiza y se dedica a enseñar y seduce a mis siervos a transgredir la Torá y a comer lo sacrificado a los ídolos. Venimos de estudiar unos renglones atrás acerca de lo que hicieron las mujeres moabitas conocidos de Israel. Y nos encontramos nuevamente aquí en el libro de Apocalipsis, en las visiones de Elohim,
diciendo nuestro santo maestro, nuestro Ribi, pero tengo contra ti que permites entrar en la comunidad a esa mujer Jezabel, quien asimisma se llama profetiza y se dedica a enseñar y seduce a mis siervos a transgredir la Torá y a comer lo sacrificado a los ídolos. Amados, ay de aquellas mujeres que tratan de seducir a los hombres. La historia continúa. Viene desde las mujeres moabitas. Pasó a Jezabel y todo su séquito. Y hoy en día esto sigue sucediendo. Mujeres que tratan de seducir a los hombres, a los varones. Ya las cosas han cambiado, pero han cambiado para mal. Antes eran los hombres que seducían a las mujeres. Ahora son las mujeres que seducen a los hombres. Y continúa nuestro Ribi en el capítulo 21 diciendo, y le di tiempo para que hiciera techuvá, pero no se quiere volver de sus abominaciones. He aquí que la echo en cama y a los que adulteran con ella, a gran tribulación, a menos que hagan techuvá por vivir como ella. Y a sus hijos mataré con plaga horrible, y todas las comunidades judías sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y los corazones, y el que da a cada uno conforme a su obediencia a la Torá. Pero a los otros en Tiatira, cuantos no retienen esta enseñanza y no participaron en lo que ellos se jactan en llamar las profundidades de Hasatán, decreto, no os impongo otro yugo. Solamente que retengáis firme lo que os he dado hasta que venga. El que vence y a que guarde mis Maasim Tovim, mis buenas obras hasta el fin, les daré autoridad sobre las naciones y las juzgará con vara de hierro, como el alfarero pisotea los vasos de barro que no sirven. Pues así yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice la Shejiná a las comunidades judías en el exilio. Amados, para terminar, capítulo 5, versículo 4 del libro de Devarim, Deuteronomio. Está escrito: escucha, oh Israel, Hashem es nuestro Dios. Hashem es uno y único. Amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Se las enseñarás meticulosamente a tus hijos y hablarás de ellas mientras estés sentado en tu casa, mientras andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como señal sobre tu brazo
y que sean ornamentos entre tus ojos. Y escríbelas en las jambas de tu casa y en tus puertas. Vamos a desglosar un poco acerca de lo que hemos leído. El Shema. Está escrito, Hachén es nuestro Dios. Hachén es uno y único. Hasta este momento, solo Israel reconoce a Hachén como uno solo. Por lo tanto, es nuestro Dios. Sin embargo, en el futuro, después de la redención final, todo el mundo reconocerá que Hachén es uno. Cuando nosotros tratamos de compartir a alguien acerca del Dios de Israel, siempre vamos a encontrar estas palabras. El Dios de Israel es el mismo Dios de todos. Es el mismo Dios católico, romano, apostólico, el mismo Dios de los musulmanes, es el mismo Dios de todas las religiones. No. No. El Shema nos enseña, escucha, oh Israel, Hachén es nuestro Dios. Hachén es uno y único. El único Dios es el único Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Percibimos a Dios de muchas formas. Dios es bondadoso, Dios se enoja, como lo hizo con Moshe Rabenu, ¿sí? Es misericordioso, sabio, crítico, y estas manifestaciones aparentemente contradictorias convencieron a algunos filósofos de la antigüedad que deben existir muchos dioses, uno de la misericordia, otro del juicio, etc. Sin embargo, la Torá dice que Hachén es uno y único. Hay una armonía interna en todo lo que él hace, aunque la inteligencia humana no pueda entenderlo. Esto también se entenderá en el final de los días, cuando sean iluminados los caminos de Dios. El Rabí Gedalía comparó este concepto con un rayo de luz observado a través de un prisma. Aunque la persona que lo ve percibe toda una diversidad de colores, sigue siendo un solo rayo de luz. Del mismo modo, las múltiples manifestaciones de Dios son realmente una sola. Está escrito en el Shema, amarás a Hachén. El hombre expresa su amor a Dios al cumplir sus mandamientos con afecto y cariño. No existe comparación entre aquel que sirve a su amo por amor y el que lo hace por temor. El que actúa por temor hará las cosas a su manera. Si siente que las labores le son demasiado difíciles, enseña Rashi. En tanto que aquel que actúa por amor hará cualquier sacrificio por el objeto de su afecto. Si el amor es un sentimiento, ¿cómo se le puede ordenar a alguien que ame? La Torá responde a esta pregunta con los siguientes versículos, señalando que debemos tener la mente ocupada
en la Torá, estudiarla y enseñarla. Cuando meditamos en la grandeza de Dios, en sus actos maravillosos y en la creación, y vemos en ellos su sabiduría incomparable e infinita, de inmediato sentimos amor por Él y lo alabamos, permitiendo que nos embargue el anhelo de conocerlo. Terminamos con esta pequeña enseñanza del Midrash. El Midrash afirma que Dios, que Hashem, designará a Abraham como su emisario para consolar a Jerusalén. Pero Jerusalén no hallará consuelo. Entonces enviará a Isaac, pero el resultado será el mismo. No hallará consuelo Jerusalén. Tampoco podrán lograrlo ni Jacob ni Moche. Pero cuando Dios, el único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, el Dios de Israel, el Dios nuestro, note que Jerusalén se niega a hallar consuelo por medio de los patriarcas, decidirá hacerlo él mismo. Shabbat Shalom.